La segunda parte de esta conversación con Elena Pisonero y con Antón Costas. Elena Pisonero, fundadora de Relatia, y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social. Vamos a poder charlar con nuestros protagonistas en torno a dos grandes ejes que son clave en la elaboración de un nuevo contrato social, como ya anticipábamos la pasada semana. De una parte, me estoy refiriendo a los agentes protagonistas para impulsar ese nuevo contrato social, en el que sin duda alguna las empresas jugarán un papel muy importante, pero no solo, también los reguladores y, por supuesto, la sociedad. Y me gustaría también conocer de primera mano sus reflexiones en torno a la necesidad de acomodar nuestro sistema educativo como herramienta para capacitar a los recursos humanos y que estos estén en las mejores condiciones para poder aportar valor a la sociedad. De hecho, esta política de predistribución, teniendo la educación como eje protagonista, es sin duda uno de los elementos clave en la definición de un nuevo contrato social. Comenzamos contigo, Antón, y me gustaría conocer tu impresión precisamente sobre ese punto que señalábamos. ¿Cuáles son los verdaderos protagonistas para impulsar un nuevo contrato social? Te escuchamos. De la misma manera que el contrato social de la posguerra, de los años 40-50, tuvo que basarse de una manera especial en lo que llamamos redistribución, ¿no? Impuestos y gastos, aumento de la recaudación con nuevas figuras impositivas para financiar lo que iban a ser los tres grandes pilares, ¿no?, del estado de bienestar. Insisto, de la misma manera que aquel contrato social que venía a decir las izquierdas de la época, tanto las izquierdas sindicales como políticas, lo voy a decir de esta manera grosera, que las personas que nos escuchen y vean piensen que puedo formularlo de forma un poco más sofisticada, pero para decir lo que quiero decir es, en aquel momento las izquierdas de principios de siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron a decir, bueno, estamos dispuestos a legitimar una economía social de mercado si ustedes, los conservadores, están dispuestos a apoyar la creación de un nuevo estado de bienestar y, por lo tanto, de los impuestos necesarios para financiarlo. Aquel fue, insisto, de forma grosera, el contrato social. El de ahora no puede, dicho en sentido positivo, como lo dijo Elena, el de ahora el nuevo contrato social de ahora tiene que basarse de una manera muy particular en la empresa. No tanto en la redistribución, que algo habrá que hacer, sino en la empresa, porque nuestros problemas, en gran parte, de desigualdad, de falta de oportunidades, nos vienen de lo que ha ocurrido hasta ahora en el seno de las empresas, especialmente de las grandes empresas, y eso ahí es donde tiene que operar el nuevo contrato social. Y por eso decía, apoyo totalmente lo que ha dicho Elena, creo que es aquí, ¿no? Podríamos insistir más, pero déjame, Mariola, marcharme un momento al menos. Eso sería decir, el contrato social del siglo XXI, el contrato social post-COVID, tiene que tener como principales actores aquellos que se mueven en el mundo de la empresa, ya sea por una especie de reforma que viene desde dentro de la propia empresa, que creo que hay iniciativas interesantes en ese sentido, como aquellos impulsos que puedan venir desde afuera, ya sean desde la propia sociedad o desde la regulación pública. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero también el nuevo contrato social tiene que apoyarse mucho más en este momento en lo que Mariola ha llamado la predistribución, es decir, en lo que ocurre con las capacidades, las habilidades, capacidades y habilidades de las personas, ya sea cuando entran en el mercado de trabajo, los jóvenes, o ya sea de las personas cuando ya están en el mercado de trabajo y se ven forzadas, obligadas o necesitadas de recualificación. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo con la educación,
pero querría ser un poco polémico aquí para generar un poquito de roce entre Elena y yo, y hasta entre Mariola también. Yo tengo muchos motivos personales para decir que la educación es fundamental en la trayectoria vital de las personas. Los tengo, no entro ahora en ellos. Y tengo además pues, motivos de tipo moral, digamos así, ¿no? O ético. Pero a mi juicio, y aquí viene la afirmación así para entrar en el roce al menos, para mí la educación no es una estrategia de crecimiento, no es la estrategia de crecimiento que necesitamos ahora, excepto si focalizamos la educación en el ámbito de la formación profesional. Creo que la formación profesional sí que es un instrumento educativo fundamental en la estrategia de crecimiento económico y de progreso social en este país, en el corto y en el medio plazo. ¿Por qué motivo? Es que lo que tenemos delante es sorprendente que no hayamos sido capaces de responder a él. Tenemos casi millones, centenares de miles de personas que quieren trabajar y que sin embargo no encuentran un empleo. Y a la vez tenemos decenas como mínimo de miles de ofertas de trabajo, de empresas que quedan vacantes porque no encuentran los perfiles adecuados. Esta dualidad es tremenda. Y si te pones a pensar en ella, ¿y qué falta aquí? Falta lo que en un lenguaje impropio de la seriedad de esta conversación diría, falta una celestina, falta un instrumento que case, que empareje, ¿no?, a aquellas personas que quieren trabajar y no encuentran empleo, por los motivos que sea, y aquellas vacantes de empresa, aquellas ofertas que quedan vacantes. Esta celestina es lo que en la economía del trabajo llamamos un instrumento que haga la función de emparejamiento. Y eso es la formación profesional. Y especialmente la formación profesional dual. Es que está a la vista, son de esas cosas que tienes delante y no quieres verla. Los datos te lo dicen. Si coges en la EPA, o al menos en los datos del SEPE, las personas que tienen formación profesional de grado medio y miras cuál es su nivel de desempleo, te dice que es alrededor del 7, que no está mal teniendo en cuenta nuestros niveles. Si ves a los de FP de grado superior, el desempleo está alrededor de 6 y un poco. Dices que es un instrumento potente. Ayer en Barcelona tuve la ocasión de hacer una última actividad como anterior presidente del Círculo de Economía en un instituto de formación profesional sanitaria, en este caso sanitaria. 650 alumnos de grado medio y grado superior, todos con empleo al acabar la carrera. Los estudios. La directora me decía, tenemos 2.600 demandas para el año que viene, solo tenemos 300 plazas. Tenemos un desajuste tremendo, por lo tanto, la educación es fundamental y hay muchos motivos para defenderla, pero si hablamos a corto y medio plazo de cuál es la estrategia que tenemos que desarrollar para afrontar el problema del progreso social y del empleo, creo que hay que focalizarla especialmente en la educación, en la formación profesional. Te quería buscar en este punto, Elena. Sí, vamos a polemizar, sí, porque sí. No, yo creo que si tuviéramos otro tejido empresarial estaría totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando solo un 0,7% del total de las empresas de nuestro querido país son pymes, es decir, menos de 50 empleados, hacer de la formación profesional la solución es un poquito desesperante, porque yo que trabajé, fíjate, ya estoy de abuelilla, cuando arranqué hace casi 35 años, voy a hacer ya,
mi trayectoria profesional en una empresa como Siemens, que es bueno, lo más parecido a un ministerio en el sector privado y además alemana, pues claro, eso ya lo hacían hace 35 años. Yo nada más empezar en enero del 87 me pasé 2 semanas sentada al lado de una persona que me enseñaba semanalmente las cosas y me tiré 2 meses formándome en lo que era la empresa. Claro, eso es una inversión tan espectacular por parte de la empresa que tiene que dedicar a su personal a hacer eso, que es la mejor inversión que puede hacer, pero para eso tienes que ser una gran empresa. Y tienes que ser fundamentalmente industrial, pero no es el tejido empresarial español. O sea, yo creo que la formación profesional y en particular la dual, estoy absolutamente de acuerdo y lo que está planteando el gobierno me parece fantástico, especialmente para aquellos partes de nuestro país que tienen una industria muy potente que se está transformando. Totalmente de acuerdo. Pero creo que tenemos que hacer muchas más cosas, ¿no? Esa labor de Celestina o de encaje de oferta y demanda requiere de muchas más cosas, ¿no? Yo creo que nuevamente la digitalización, hay iniciativas muy interesantes que lo que hace la digitalización es maximizar la curva de oferta y demanda, es decir, ha desaparecido la mano invisible y ha llegado a Amazon, ¿vale? Y Amazon te particulariza los servicios, te hace precios específicos en función de tus necesidades, hace un macheo o hace un maridaje muy eficiente del mercado de una manera como nunca vista. Pero eso requiere de una oferta y una demanda que estén mejor informadas y mejor formadas. En un debate con una joven no hace mucho en el ámbito de la EOI, me pareció sorprendente esa manifestación de decir somos la generación más preparada, pero también la más frustrada. Nos dijeron que si estudiábamos una carrera profesional íbamos a tener un trabajo estupendo y además nos pedían que lo tuviéramos, ¿no? Y que el éxito se midiera en tener un puesto adecuado a mi carrera universitaria. Pues no, esto ha cambiado, que es lo que quiero decir. El sistema educativo está todavía planteado para unos tiempos que van a una lentitud propia de la primera revolución industrial. Y tengo que ser muy crítica con eso. No critico que se estudie de todo, al revés. Yo creo que es fundamental estudiar lo que te guste, pero te tienes que capacitar en aquello que te va a permitir construir una vida satisfactoria. Y esa capacitación tiene que ver más no en el sistema educativo tradicional, en el que aquí la sociedad, y durante una época que fue la que yo estudié en los años 80 en la universidad, todo el mundo tenía que tener título universitario. El resultado es que no sirve para nada el título universitario. Ahora, cuesta un montón a la sociedad financiar buenas universidades. Intentemos ajustar las cosas a una realidad que demanda capacidades que cambian en un día. Las tecnologías, hay que recordar que el teléfono inteligente apenas tiene 12 años. Apenas tiene 12 años y hemos ido aprendiendo a manejarlo y generar soluciones novedosas que no existían ni siquiera hace 2 años. Eso requiere un aprendizaje a lo largo de la vida, una nueva actitud y nuevas pasarelas para aportar a la sociedad, no con los esquemas tradicionales ni del sistema educativo que requiere títulos que se dan o se definen curricularmente cada 30 años, ni desde luego el que la manera de trabajar sea con corsés y rígida. Tenemos que buscar un contrato social que nos dé una protección como individuos para no estar con una ansiedad como la que viven ahora jóvenes y mayores que expulsan del trabajo con 50 años, que tengamos una tranquilidad, que esa es la que va a soportar la redistribución, que creo que es necesaria, pero fomentando al máximo la capacitación para poder tener proyectos vitales en un mundo que es híbrido y no es industrial. De verdad. Y las industrias tienen que ser cada vez más sofisticadas como para incorporar esas capacidades nuevas que van cambiando a una velocidad de vértigo. Entonces necesitamos personas con ese músculo, esas ganas de seguir aprendiendo, que te permiten tener otro tipo de enfoque, desde luego, de cómo te capacitas, cómo te formas. Y eso me temo que vamos a un ritmo muy, muy, muy lento, que lo que está alimentando es la frustración de los jóvenes,
y el desperdicio de gente de más de 50 años con un talento increíble que es expulsada del mercado de trabajo porque le establecemos demasiada rigidez y necesitamos a todo el mundo, pero tenemos que buscar la manera particular de cada uno de aportar. Y las empresas tienen mucho que decir porque están transformando su negocio de un aprendizaje día a día y para eso necesita personas con esa actitud y esas ganas de innovar, de mejorar las cosas, de construir juntos. Y esa educación es la que necesitamos para nuestros niños y para nuestros seniors, para la gente mayor. Aprender a trabajar de otra manera, buscar aquello que podemos financiarnos como tranquilidad y seguridad vital para todos, pero esforzándonos en transformar un modelo que desde luego yo quiero que el que sea ganador sea el europeo y no el asiático, pero eso requiere ser mucho más sofisticado, mucho más exigente con lo que aportamos a la sociedad para poder financiar eso que queremos y deseamos, que es un Estado social de derecho basado en la actividad económica del mercado del siglo XXI, que ya no es el del siglo XX. O sea que formación profesional sí, pero adaptada a el tamaño de empresas que tenemos, que pueden ser más grandes, y eso con eso acabaría, porque ese es otro de los grandes retos. Pueden ser más grandes si se alían y generan acuerdos de colaboración. Menos ego, menos ego y más ganas de construir soluciones juntos para que todos salgamos beneficiados. Y la realidad es esa. Hay mucha gente, mucho autónomo, mucha empresa pequeña, con muchas ganas de hacer cosas, pero sin un marco de referencia que les ayude, les facilite a subirse a este carro. No quiero un carro que vaya al siglo XX, yo quiero ir al siglo XXI en un coche eléctrico de mucha capacidad. Antón, no sé si querías añadir algo a esa provocación que tú has provocado en términos de educación. Sí, le iba a decir a Elena, pero me ha matado ahora al final. Le iba a decir a Elena que volviésemos no, por favor. No te quiero matar en absoluto. A la identificación de un problema que había hecho antes, pero que se había salido rápidamente de él. Elena decía, estoy de acuerdo en la formación profesional, pero la dimensión media de nuestras empresas es tal que no permite abordar ese problema. Entonces le iba a decir, déjame venir de nuevo a este punto, Elena, pero es lo que acaba de hacer ella. Necesitamos, es decir, lo que no podríamos quedarnos es con la afirmación de que nuestro sistema empresarial es de tal naturaleza que es imposible afrontar ese problema. Pero es lo que Elena al final ha vuelto a recoger y ha puesto ya su matiz. Yo creo que esto es muy importante. O somos capaces de estructurar algún tipo de mecanismo, de instrumento que le permita a las empresas medianas y pequeñas, ¿no?, el invertir en sus propios trabajadores, ¿no? O de lo contrario, tenemos un hándicap permanente, tanto en términos de productividad como en términos de desempleo, de desajuste tremendo. Esto es lo que... Y el segundo comentario, que también que es añadir un poco a lo que decía Elena, y también me lo ha adobado mejor al final, ¿no?, y por lo tanto ya es más difícil entrarle. Es que, para intentar también ser un poco polémico, me asusta un poco. Yo soy ingeniero industrial antes que economista, por lo tanto se me debe suponer alguna inclinación hacia la tecnología, ¿no? Pero me asusta algún aspecto del discurso tecnológico sobre la digitalización, porque es un discurso entusiasta que lleva a pensar en muchos casos que con solo dejarnos ir, la digitalización nos arreglará la mayor parte de los problemas. Elena ya lo ha arreglado al final, pero me interesaba insistir en esto, porque con la tecnología a lo largo de la historia pasa
este ciclo. Hay fases de entusiasmo extraordinario que traen la creencia de que lo va a arreglar todo sin que tengamos que hacer esfuerzo adicional ninguno y etapas después de desencanto tremendo, ¿no? Lo que tendríamos que utilizar ahora es la experiencia que tenemos de la propia industrialización de la década de los 50, 70 y 70, donde aquella revolución tecnológica permitió mejorar la productividad de cientos de miles de trabajadores que venían del campo, que sin formación previa ninguna, y se incorporaban a los procesos industriales. Hoy la digitalización tiene también que ser utilizada de una forma que permita mejorar la productividad de las personas y, por lo tanto, sus capacidades de empleo y sus capacidades de ingresos. Pero no podemos pensar que a secas este discurso, insisto, muy buenista sobre la digitalización. Y acabo. Y hay otra frase que me gustó, Elena. En algún momento has dicho has utilizado primero la palabra talento y después necesitamos a todos. Hay un discurso también sobre el talento que no me gusta, que es la idea de que la creatividad de un país, de una economía de un país, es el resultado del talento de una élite. Este discurso es peligrosísimo, porque el talento está en todos. La ventaja de la redistribución que hace la Divina Providencia es que el talento lo distribuye bastante bien entre las personas, nazcan en la cuna en que nazcan. Lo que tenemos que hacer la sociedad es darle instrumentos para que ese talento que está en todos sea posible desarrollarlos en todos. Cuando eso ocurre, una sociedad, su progreso económico y su progreso social, vamos, es una maravilla, ¿no? Y en este sentido, querría apoyar esa expresión de Elena cuando decía necesitamos a todo el mundo, por lo tanto le tenemos que dar instrumentos para que todo el mundo pueda desarrollar sus talentos naturales. Y me sale casi una frase evangélica. Amén. No sé si querías apuntar algo en torno a este elemento de la tecnología que te veía con ganas. Sí, no, muy rápido. Sí que creo, además me lo ha puesto muy bien para introducir dos elementos importantes, ¿no? La tecnología es evidente que por sí sola no produce nada. La tecnología será buena o mala si es útil al propósito para el que se ponga en juego, ¿no? Yo creo que esa es una diferencia muy importante. Primero, la tecnología, como digo, hay que saber utilizarla, hay que darle un uso, por lo tanto, el propósito es importante y el uso que se haga también, y para eso es para lo que tenemos que capacitarnos, ¿no? Capacitarnos para saber utilizarla y enfocarla para un bien que consideremos todos que es un bien para la comunidad, ¿no? Hay gente que utiliza la tecnología para el mal, bueno, no voy a entrar en el tema pandémico ni en las teorías conspiratorias, pero es verdad que hay gente que utiliza la tecnología para el mal y tenemos la distopía, y no es que yo diga que todo lo soluciona la tecnología, yo apuesto no por la utopía, ni mucho menos por la distopía, sino por la protopía, lo que somos capaces entre todos de construir para avanzar, y eso me lleva al tema del talento. Claro que no es de una élite. Creo que el error es haber estado haciendo lo que pensaban unos pocos, empezando por los hombres, pero tenemos que introducir una diversidad, porque lo que está claro es que lo que venía haciéndose hasta ahora, fundamentalmente por una élite, no nos da los resultados satisfactorios y, por lo tanto, la solución no la pueden dar los que lo han provocado, el problema, sino un grupo mucho más diverso. Pero no, el talento por sí mismo tampoco vale. La tecnología por sí sola tampoco vale. Necesitamos organización, como el chiste. Y por eso la empresa es fundamental, porque es experta en gestionar de manera eficiente unos recursos para un objetivo. Establezcamos el objetivo, el propósito, hagamos la medición adecuada, la transparencia adecuada y pongamos a jugar a los que lo saben hacer bien. Y para eso falta una buena regulación, que con eso yo terminaría, que nos permita, como tú bien decías, Antón, buscar los instrumentos, facilitar la transformación y facilitar aquello que entre todos creemos que es importante. Pero necesitamos la mejor tecnología,
la mejor capacitación para que todas las personas puedan aportar a ese bien común en el que todos tenemos un papel y desde luego tenemos una obligación, que es construir entre todos esa protopía, que sea la protopía europea, ¿no? Ni la china ni la que valga el mercado libremente, que cada uno se espabile y que luego los de las plataformas no paguen impuestos. Pues hombre, yo creo que nosotros podremos hacerlo mejor, Antón, sobre todo teniéndote a ti como presidente del CES, que es la mejor garantía en este momento. Decía, no sé quién era, se lo voy a atribuir a don Miguel de Unamuno, pero no estoy seguro. Decía él que no hay elogio, por exagerado e inmerecido que sea no sea bien recibido por el que... Yo estoy muy contenta de que te hayan elegido para esa posición, porque es muy importante tener a alguien que dice que para hacer al bien hay que conocerlo, y creo que tú lo conoces y esa es una garantía, por tanto, para el bien. Muchas gracias. Sin duda. Halagador, pero muchas gracias. Está siendo una delicia escucharos con propuestas y con elementos tan importantes como los que estáis compartiendo con todos nosotros esta tarde. No queremos robaros más tiempo, pero sí nos encantaría que compartierais con todos nuestros oyentes un último mensaje. Solemos hablar de él como el minuto de oro, pero sentiros libres para que sea un minuto o algo más de un minuto. Lo importante es el mensaje con el que queráis cerrar esta charla tan agradable hoy con todos nosotros. Antón, si te parece, comienzas tú y cierra en este caso Elena. Adelante. Un minuto. Escucho hablar y leo que estamos enfrentados a una doble transición digital y energética. Creo que es una verdad a medias, porque estamos enfrentados a una triple transición digital, verde e inclusiva. Tenemos que meter la desigualdad, insisto, especialmente la desigualdad de oportunidades, como objetivo a cuantificar en todos los proyectos orientados a la digitalización y a la descarbonización. Si no lo hacemos, ese contrato social que necesitamos en este inicio del siglo XXI fracasará. Elena, tu turno. Muy bien, yo creo que enlazando con lo que ha dicho Antón, con ese triple reto, yo diría que tenemos que fijarnos en los desafíos que tenemos y poner en juego lo que se denomina inteligencia colectiva, que debe ser también artificial en las máquinas. Tenemos que buscar el mejor balance con las máquinas, pero con un propósito que tiene que ser humano, de lo que queramos como ciudadanos que ocurra. Y para eso tenemos que ser actores principales, desde nuestra diversidad y nuestra autenticidad, desde las generaciones, el género y en la posición en la que queramos jugar en la sociedad, pero de una manera organizada, y eso requiere reglas que aceptemos todos, no solo voluntariamente, sino con ánimo, porque eso hará que tengamos una sociedad mejor en el siglo XXI. Pues muchísimas gracias, presidente del Consejo Económico y Social, querido Antón, responsable del proyecto Relatia, querida Elena. Ha sido una conversación maravillosa. Me quedo con algunas ideas que creo que son de gran valor, que han compuesto vuestra conversación esta tarde, esa idea de propósito, esa idea de inclusión, esa idea de liderazgo europeo, esa idea del nuevo contrato social como acuerdo y en el fondo como red de protección para todos, en la idea esa de sostenibilidad económica, social, medioambiental por la que habéis apostado esta tarde. Ha sido un placer, muchísimas gracias desde la Fundación Aquae y también en lo personal he disfrutado muchísimo con vosotros y seguro que también todos los que están siguiendo estas conversaciones. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Muchas gracias, Mariola. Adiós, Antón. Adiós.